porfa, ¿me confirman si se está compartiendo pantalla? Sí, pero Entonces, comencemos. Veamos a ver si todo funciona bien por acá. Voy a dejarnos las pantallas positivas por si las necesito. Ok, entonces voy a arrancar planteando que nuestro tema en este momento, pues, es permítame, el coeficiente de determinación simple. Entonces, lo que estamos viendo es el coeficiente de determinación simple. Y habíamos dicho que básicamente viene expresado por el R2, que sería el cuadrado de la correlación. Habíamos partido de que el error estimado es igual a la diferencia que existe entre el error poblacional y nuestra estimación, que está dada por Y sub I estimado. Yo podría despejar de aquí Y sub I y podría decir que Y sub I es igual a Y sub I estimada más el término de error. Podríamos plantearnos que la sumatoria de Y sub I sería igual a la sumatoria de Y sub I estimada más la sumatoria del error estimado. Y planteamos que una de las cosas que esperamos que suceda es que la sumatoria de los errores tienda a cero. Si eso es cierto, si eso sucede, si la sumatoria del error tiende a cero, entonces esta sección que tenemos aquí tendería a desaparecer. Por lo que, entonces, nos quedaríamos con esta expresión que es Y sub I igual a la sumatoria de Y sub I estimada. Ahora, si yo divido ambos lados entre n, es decir, si divido ambos lados por n, espérenme un segundito que yo creo que alguien está solicitando acceso. Ah, ya, ok. Bueno, creo que ustedes pueden dar acceso también, ¿cierto? Para, digamos, no interrumpir la clase en este momento. Entonces, si yo divido en esta expresión ambos lados por n, lo que sería el equivalente a multiplicar por 1, si se tiene n sobre n, ¿cierto? Despejado, yo tendría la sumatoria de Y sub I entre n es igual a la sumatoria de Y sub I estimado entre n. Y eso lo podríamos representar como Y sub I poblacional media igual a Y sub I estimado media. Permítanme, hagamos un pequeño ajuste para que no nos quede esto con algún riesgo de que se nos vaya a dañar. Y aquí más bien yo esto creo que lo puedo subir un poquito. Sí, allí, por ejemplo, este título también creo que lo puedo subir un poquito. Y este de 2 también.
Yo lo podría colocar más bien acá. Y listo. Creo que me quedaría mejor allí. A ver si puedo modificar ángulo. Listo. Ahí. Ligeramente mejor. Esto me permite subir un poco esta sección. Allí. Y puedo subir esta sección acá. Y que me quede esto un poco mejor por acá. Aquí. Justo allí. Listo. Para que no nos vaya a generar confusión. Entonces, esto sería la media de Y sub I estimada. ¿De acuerdo? Porfa, hasta ahí, ¿hay alguna inquietud? ¿Es claro para todos? ¿Algún inconveniente? Claro, profe. Listo. Estamos retomando lo que vimos en la clase pasada. Es decir, no quiero como que la clase vaya a quedar partida. Entonces retomo un poquito más rápido que lo que hice ayer, pero la idea sería que la grabación les quede completa. Entonces, voy a partir de esta expresión, la voy a simplemente copiar y la voy a pegar en la próxima diapositiva y parto de esta expresión que ya tenemos dada aquí. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo aquí es que la media poblacional termina siendo igual a la media estimada o a la media muestral si la sumatoria de los errores tiende a cero. Eso es, ojo, ¿no? Esto pasa si la sumatoria de los errores estimados es igual o tiende a cero. ¿De acuerdo? Ahora, lo que nosotros decíamos en la clase pasada es que yo voy a tomar y sub i original y a y sub i original le voy a quitar la media de y sub i. ¿Cuál es el propósito? El propósito es crear una desviación. La desviación que pueda tener cada dato de y poblacional con respecto a su media poblacional. O sea que aquí me van a quedar los datos de desviación poblacional. Esta será la desviación poblacional. Y esto tendría que ser entonces igual, ¿cierto? A y sub i estimada más nuestro término de error. Esto puede ir incluso planteado de esta manera, menos y sub i estimada en media. Aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta expresión? Pues lo que estamos haciendo básicamente es tomando los datos de y sub i, si asumimos que y sub i más e sub i nos va a dar y sub i, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es prácticamente respetando la igualdad y diciendo y sub i va a ser igual a y sub i estimada más el error estimado, y a eso le estoy restando la media estimada de y sub i. Pero esta media estimada, el mismo término lo dice, ¿no? Estimada sería la versión muestral. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo en esta expresión? O sea, eh, miren que aquí, más que la matemática, nos interesa la lógica. Aquí estoy construyendo una desviación, esto es una desviación poblacional, esto es una desviación poblacional, y aquí estoy construyendo una desviación muestral. ¿Cuál es la clave? La clave es entender que yo aquí, para construir
la media. En la poblacional le estoy restando, para construir la desviación estoy restando la media poblacional en este lado. Y para construir entonces la desviación muestral tengo que quitar la media muestral estimada de este otro lado. Pero alguien me dirá, profe, ¿pero por qué aquí le suma el término de error? Porque recordemos que y sub i más el término de error, esta sección que tengo acá, ¿cierto? Esta sección que tengo acá, y sub i más el término de error es el equivalente de esta expresión poblacional. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Vale. Entonces, estoy haciendo esto porque lo que quiero es plantear una igualdad entre la desviación eh, muestral con la desviación poblacional. Eso es lo que me interesa, crear una equivalencia. ¿De acuerdo? Crear una equivalencia. Ok. Lo que viene aquí sí ya son algunos procedimientos matemáticos. ¿Listo? Entonces voy ya a mantener esta sección aquí. Me quedaría y sub i menos media de y sub i igual. Aquí lo único que voy a hacer es destruir paréntesis. Entonces me va a quedar y sub i estimada más e sub i estimada menos y sub i estimada en media. Luego lo que voy a hacer aquí es agrupar las y sub i. Entonces aquí voy a agruparlas también. Voy a decirle y sub i menos media de y sub i va a ser igual a, y aquí agrupo, y sub i estimada menos y sub i estimada en media, y aquí le sumo el término de error estimado, y lo que voy a hacer aquí es elevarla al cuadrado. Ayer hacíamos la pregunta, y decíamos, ayer no, anteayer, no, sí, ayer, ¿por qué nosotros elevamos al cuadrado esta expresión? ¿Por qué elevamos al cuadrado esta expresión? Porque es la desviación estándar. Pero si es la desviación estándar y la elevo al cuadrado, ¿qué es lo que espero obtener? Si la desviación estándar la elevo al cuadrado, ¿qué obtengo? Profe, porque es una variación. Porque lo que yo busco es un indicador de varianza, ¿cierto? Es un indicador de varianza. Entonces, recuerden, por definición, la varianza es una medida de dispersión. Y es una medida de dispersión de cómo los datos, digamos, se ubican alrededor de la media aritmética. O sea, por plantearlo gráficamente, a ver, ¿cómo me la imagino yo? Eh, si esto es la media aritmética, por ejemplo, voy a colocarla en general. Si X barra es la media aritmética, entonces yo puedo tener varios datos, por ejemplo, X1 por aquí, X2 por acá, X3 por acá, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12. Entonces tengo estos datos. Venga, que aquí yo creo que puedo mejorar este. Colocémosle X3. Estos datos son valores de X. Y cada uno de esos valores de X le va proporcionando información a la media aritmética. Entonces, cada uno de esos valores le va proporcionando valor a la media aritmética, de tal manera que la media aritmética se puede
definir como una medida de centralidad. Es una medida de centralidad porque al tomar el promedio de cada una de estas observaciones de X, yo voy obteniendo la media aritmética como una medida que representa de alguna forma el comportamiento de cada una de las observaciones, pero en centralidad. Eso es lo que hace la media aritmética. Eso es lo que hace la media aritmética. Pero, ¿qué es lo que haría la desviación? La desviación mide qué distancia hay de x3 a la media. Eso es lo que mide la desviación. O, por ejemplo, la desviación mira qué diferencia hay entre x10 y la media. O, por ejemplo, qué hace x6 con respecto a la media. Es decir, que para construir un indicador, ¿cierto? Yo podría decir como un dato, por ejemplo, xy se diferencia con respecto a su media aritmética. Y si yo quisiera tener la varianza, entonces esa distancia, que en algunos casos puede ser positiva, en otras puede ser negativa, se eleva al cuadrado para tener la varianza. Y eso es lo que definimos nosotros en estadística como la varianza, digamos, con respecto a la media. La diferencia que pueda existir de cada dato con respecto a una medida de centralidad y esa distancia, que es una distancia euclidiana o una distancia lineal, la elevamos al cuadrado no solamente para que el valor nos dé positivo, sino porque eso nos va a permitir tener un indicador que es lo que conocemos como la varianza, que es una medida de dispersión. Eso es lo que sucede aquí. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es crear un indicador, en este caso, de la varianza poblacional. Eso no puede perderse de vista. Aquí estoy intentando construir un indicador de la varianza poblacional. Y acá en este otro lado estoy tratando de construir un indicador de la varianza muestral. Entonces, aquí tengo la siguiente situación. Pues si elevé al cuadrado acá, tengo que elevar al cuadrado acá. Entonces, aquí me va a quedar y sub i estimado menos y sub i estimado en media más el término de error es sub i estimado elevado al cuadrado. Y aquí entonces estaría yo pretendiendo construir un indicador de varianza muestral. Eso es lo que quiero construir. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí lo que sigue es hacer algunos tratamientos matemáticos. Entonces esto me va a quedar como que y sub i menos y sub i media elevado al cuadrado va a ser igual. Esto me va a quedar como un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Esto me va a quedar como un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, yo podría plantearla de la siguiente manera. Esto me va a quedar como y sub i estimada menos y sub i estimada en media. Esta sección me va a quedar al cuadrado más el error estimado al cuadrado. Y aquí me quedaría más 2 veces, ¿sí? Así plantea la teoría, que me quedaría esta sección, 2 veces y sub i estimado menos y sub i estimado en media, multiplicado por el error estimado. Eso es lo que en matemáticas del colegio llamamos el trinomio cuadrado perfecto. Ahora, aquí se pueden hacer algunas cuenticas, ¿cierto? Entonces hagámoslas.
Esto me quedaría como y sub i menos y sub i estimado al cuadrado. Me queda igual a, esta sección si dejémosla así, y sub i estimada menos y sub i estimada en media al cuadrado. Ese sí dejémoslo quieto. Más el error estimado al cuadrado. Y aquí sí ya tengo que hacer una cuentica. Entonces, déjenme ver cómo me queda esto. Esto me quedaría más 2 veces más 2 veces y sub i estimada. Como esto todo es una multiplicación en términos de e sub i, entonces yo puedo aplicar una distributiva. La distributiva se está aplicando para el error, ¿no? Me quedaría así. Así me quedaría. 2 por y sub i. Se distribuye el 2 allí. Perfecto. Y el error se estaría distribuyendo. Sí, lo que pasa es que en la clase de ayer yo hice la distribución del 2 y después hice la distribución del error, pero tengo que llegar a la misma respuesta. Listo. Em, ¿Qué podemos hacer aquí? Pues podemos aplicar la sumatoria que la necesitamos para el cálculo de la varianza. Entonces, podríamos colocar que la sumatoria de y sub i menos y sub i media elevada al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de y sub i estimada menos y sub i estimada en media, y esto me queda elevado al cuadrado, más la sumatoria de los errores residuales al cuadrado, y aquí me quedaría más 2 por la sumatoria, 2 por la sumatoria de y sub i estimada por e sub i estimada menos y sub i. Permítanme ver una cosa. Menos y sub i media multiplicada por ah, espérenme un segundito, aquí es y sub i es media multiplicado por e sub i estimado. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, entonces voy a tomar esta última línea y avanzo hacia la próxima diapositiva, partiendo de esta línea. Esta es la última expresión.
Listo. Entonces, aquí puedo hacer cosas. Entonces me quedaría sumatoria de y sub i menos media de y sub i elevada al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de y sub i estimada menos y sub i estimada en media elevada al cuadrado más la sumatoria del error al cuadrado más, y aquí puedo hacer algo, y sería plantear dos veces, y podría aplicar la sumatoria distribuida, que me quedaría sumatoria de y sub i estimada por e sub i estimada, y aquí me quedaría menos y sub i estimada en media multiplicada por la sumatoria de e sub i estimada. Porfa, coméntenme si ahí estamos bien. ¿Una Sí, duda allí? profe. Listo, porfa. No se me vayan a distraer, ¿de acuerdo? Porque estoy haciendo los cálculos nuevamente y pues nos tiene que coincidir con lo que habíamos hecho ayer. Entonces, aquí es donde viene esta partecita que habíamos planteado. Entonces, me devuelvo, voy a colocar aquí un colorcito. Esta partecita que tengo acá tiene implicaciones acá. Porque si eso sucede, si la sumatoria del error tiende a cero, supongamos que es igual a cero, entonces lo que terminaría pasando aquí es que la sumatoria de y sub i menos media de y sub i elevado al cuadrado me queda igual a la sumatoria de y sub i estimada menos y sub i estimada en media elevado al cuadrado más la sumatoria de el error residual al cuadrado, y aquí me quedaría más dos veces la sumatoria de y sub i estimada por e sub i estimada. Y como la sumatoria del error se vuelve igual a cero, entonces me quedaría cero multiplicando a esta sección que tengo aquí, o sea, todo eso que se está multiplicando se anularía, y me quedaría entonces como resultado esta nueva expresión que tengo acá. Y esta expresión, el profe Julio le denominó, toda esta expresión le denominó la expresión número 3. Esta expresión es la expresión número 3. Y él terminó su clase allí, el día de ayer. Es decir, bueno, prefiero demorarme un poquito, tomarme una media hora, pero resumir la clase que nosotros desarrollamos para que haya una comprensión allí. Y voy a dejar en stand-by esta partecita. Voy a dejar en stand-by esta partecita. Para explicar algunas cosas que necesito. Entonces, eh, partamos de lo siguiente. Nosotros cuando formulamos un modelo, planteamos que y sub i va a ser igual a y sub i estimada más un término de error estimado. Sí, yo entiendo que y sub i estimada es igual a beta sub 0 estimada más beta sub 1 estimada
multiplicada por xy. Entonces yo podría pasar a la siguiente expresión como que y sub i es igual a beta sub 0 estimada más beta sub 1 estimada por xy más el término de error estimado. Ahora, si yo aplico un principio de sumatorias, entonces yo podría decir que si lo que me interesa es la sumatoria de y sub i, esa sumatoria tendría que afectar al otro lado de la expresión como sigue. Me quedaría sumatoria de beta sub 0 estimado más sumatoria de beta sub 1 estimado por x sub i más sumatoria del término de error. Y ojo, porque hace un momentito, y la coloqué con el mismo color, dijimos que esto tiende, ¿cuánto? A 0. Eso tiende a 0, correcto. Entonces, ojo con eso. Si lo planteo formalmente, y siempre hay que ser formales, entonces vamos a plantear que la sumatoria de y sub i va a ser igual a n por beta sub 0 estimado más beta 1 estimado por la sumatoria de xy más esto que se vuelve, como ustedes me acaban de decir, 0. O sea que finalmente esto me va a quedar como la sumatoria de y sub i igual a n por beta sub 0 estimado más beta sub 1 estimado por la sumatoria de xy. Me quedo con esta expresión. Porfa, ¿me siguen? Sí, profe. Listo. Entonces, si multiplico por 1, a ambos lados, que serían últimas igual a n sobre n, ¿cierto? Yo podría multiplicar o, de hecho, dividir. Más bien aquí colocámosle, si divido. Si divido. Entonces, esta expresión que tengo acá me va a quedar como sigue. Me quedaría sumatoria de y sub i sobre n sería igual a n por beta sub 0 estimada sobre n más beta sub 1 estimado por sumatoria de x sub i sobre n. Y esto me va a dar entonces sumatoria de y sub i sobre n, me va a dar media de y sub i, y esto va a ser igual a, las n's aquí se cancelan, entonces esto me va a quedar como beta sub 0 estimado más beta sub 1 estimado multiplicado por xy media. Ahora, consideren estas dos expresiones que voy a plantear aquí. Esta es una expresión en media y esta es una expresión de y sub i estimada, que sería igual. Y sub i estimada sería igual a beta sub 0 estimada más beta sub 1 estimada multiplicada por xy. Entonces, por favor, observen las diferencias. En la primera expresión estamos explicando el promedio poblacional en función de las betas estimadas y particularmente el intercepto solo y la pendiente multiplicando a la media de xy. En la segunda expresión estamos teniendo a y sub i estimada como el resultado de las betas estimadas, beta sub 0 es el intercepto y beta sub 1 la pendiente, que en este caso multiplica a xy. Entonces, regreso sobre la expresión 3. Entonces, regreso sobre la expresión 3. Voy a copiarla.
y la voy a pegar acá. Esa sería la expresión a la que habíamos llegado. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Mucho ojo al detalle aquí, porque aquí vamos a aplicar un alto grado de detalle. Esto me va a quedar como la sumatoria de y sub i menos y sub i media elevada al cuadrado, y eso va a ser igual a la sumatoria. Atención, porque aquí voy a tener la sumatoria, voy a colocar otro paréntesis, y lo que voy a hacer es reemplazar el valor de esta y sub i. Le voy a dar colocar otro color aquí. ¿Y qué valor le voy a colocar allí a esa y sub i? Pues le voy a colocar el valor que tiene acá. Atención con los colorcitos. Eso es lo que voy a hacer. Y acá, en esta y sub i que tengo acá, ¿cierto? Que es el valor de la media estimada. Coloquemos el otro color. Lo que voy a hacer es reemplazarla. Voy a reemplazarla esta por el valor que tengo en la media de y sub i. ¿Y por qué lo podría hacer? Porque en últimas, fíjense que esta media de y sub i estaría obteniéndose a partir de las estimaciones de los betas. Miren, aquí tengo una estimación de beta y aquí tengo otra estimación de beta. O sea que yo podría aproximar y decir que esta sería la media de y sub i estimada. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, tienen que tener especial cuidado en que, como el valor de la beta aquí es estimada y el valor de la beta aquí es estimada, entonces yo podría inferir que este valor es una media estimada. Y si es una media estimada, yo podría, ojo, que ahí estoy haciendo algo de inferencia, reemplazarlo aquí. Entonces, haciendo ese, digamos, ese proceso, yo tendría lo siguiente. Esto me quedaría como beta sub 0 más beta sub 1 por x sub i. Esto me quedaría paréntesis, me quedaría menos beta sub 0 estimada. Estos son estimados. Más beta sub 1 estimado. En este caso me quedaría por la media de xi elevado al cuadrado. Aquí hay que cerrar este paréntesis. Y me quedaría más la sumatoria del error residual al cuadrado más 2 veces la sumatoria de y sub i. Entonces, lo que voy a hacer aquí es separar la sumatoria. Voy a plantearlo como una sumatoria separada. Permítanme una cosita que quiero ver. Ujú. Sí, yo podría haber expresado esta función de 3 como 2 veces la sumatoria.
y no tendría ningún problema. Entonces lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer aquí. Me quedaría 2 veces la sumatoria y voy a operar aquí. Como aquí adentro me quedaría y estimada, entonces voy a reemplazar por el valor de y estimada allí. Entonces me quedaría beta sub 0 estimada más beta sub 1 estimada por xi. Y esta expresión, me quedaría multiplicada por e sub i, estimada. Porfa, revísenla y me dicen si está claro. Profe, una pregunta. Sí. Después de reemplazar la Y sub I estimada, bueno, media estimada, se suma, ¿no? No se lo pasa igual porque le quitó la sub I al error. ¿En qué sección? Al lado de la que reemplazamos, se supone que baja igual, ¿no? Entonces Aquí, en sería, esta, a ver, ¿en ¿cuál? en la verdecita o en la rosada. Eh, Más al ladito, A ver, le más voy a para la... colocar colores. Le voy a colocar colores No en para que, esa ya está, ¿no? Sino la de al lado, lo que se supone que baja. ok, esa es El una, error. esta es Ujú. otra, y acá tengo y sub i estimada, que sería la otra. Están esas tres. ¿En cuál de esas No, tres? no, la del medio, la que justo donde está rayado, el error. ¿Qué pasa con Es que este? al cuadrado no tiene la I. Ah, ok, ya, ya, ahí ya se la puse. Ah, ya. Yo dije por qué se perdió. No, se perdió porque tu profe estaba pensando más en los reemplazos que en los subíndices, pero no, tienes razón, ahí tiene que haber un subíndice. Listo, ¿me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ojo que ustedes tienen un pacto conmigo y es, yo estoy haciendo una matemática, pero ustedes tienen que ir viendo esta matemática, ¿cierto? Y tienen que ir viendo, a ver, profe, por ejemplo, aquí hay un asunto que podríamos discutir. Es un asunto muy interesante que podríamos discutir. Fíjese que el profe aquí en la ecuación 3 que había dejado, él dejó 2 veces por la sumatoria de y sub i por e sub i. Y fíjese que acá el profe está sacando la sumatoria, ¿de acuerdo? Aparentemente la está sacando. Pero no hay ningún problema porque fíjense que finalmente él está multiplicando y sub i, esto sigue siendo y sub i, y lo sigue multiplicando por e sub i, solamente que él eh, pareciera que estuviera sacando la sumatoria, pero en realidad lo está haciendo por comodidad, pasando este paréntesis para entender que ese paréntesis es esta partecita de y sub i estimada, ¿cierto? Entonces, podría parecer que él está tratando a y sub i como si fuera un parámetro, pero en realidad solamente es una comodidad de notación y no tiene ninguna consecuencia, porque sigue pasando aquí que el y sub i estimado está multiplicando a e sub i. Entonces, podría ser que alguien llegara a tener esa percepción de que el profe está haciendo una cuenta allí, pero fíjese que lo que estoy haciendo en últimas es quitar ese paréntesis, ¿cierto? En últimas estoy quitando este paréntesis, estoy diciendo, pues si aquí hay una multiplicación y esa multiplicación se multiplica por 2, pues me queda 2 veces la sumatoria de y sub i por e sub i. Y eso es lo que estoy planteando acá, ¿de acuerdo? Ok, continuemos entonces. Esto me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar aquí. Sumatoria de y sub i menos y sub i en media elevado al cuadrado, me va a quedar igual. Ahora, me voy con esta parte que puede ser un poco, eh, poquito fea si se quiere, pero vamos a ver hacia dónde nos lleva. Entonces, aquí voy a tener sumatoria de, voy a colocarle aquí, beta
sub 0 estimada más beta sub 1 estimada por xi. Allí estoy transcribiendo la parte que está en color verde. Aquí voy a transcribir la parte que está en rosado, pero allí tengo que destruir un paréntesis. Entonces fíjese que ese paréntesis me va a quedar menos beta sub 0 estimado menos beta sub 1 estimado por x y estimada, y todo esto me va a quedar elevado al cuadrado. Y listo, ya destruí ese paréntesis allí. Me queda más la sumatoria del error estimada al cuadrado, más 2 veces la sumatoria, voy a abrir paréntesis, de beta sub 0. Aquí puedo hacer una cosa, y es distribuir el error, ¿no? Entonces me quedaría beta sub 0 por el error estimado más beta sub 1 estimado x sub i multiplicado por el error estimado. Porfa, revísenme si no tengo algún error allí. Otra vez la I en el error, profe. Ah, ok, listo. Ya. ¿Lo demás todo bien? Aquí tengo un grupo de estudiantes. Tengo 25 estudiantes. O sea, tengo 50 ojos mirando cada uno de mis cálculos. ¿No hay ningún lío? ¿Todo está bien? No, profe. Listo, sigamos entonces. O sea, ustedes son mi control de calidad aquí. Sumatoria de y sub i menos media de y sub i elevada al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de. Y aquí, por favor, vamos a colocarle otro colorcito. Vamos a tener que hacer unas cancelaciones. Por ejemplo, esta... ah, haberlo hecho es con esta, con el resaltador. Esta beta sub 0 que tengo aquí está sumando, y esta beta sub 0 que tengo acá está restando, o sea que se van. O sea que me va a quedar, bueno, si quieren la podemos transcribir, me quedaría beta sub 1 estimada por x sub i menos beta sub 1 estimada por x sub i media, y esto elevado al cuadrado, más. Esto me quedaría sumatoria del error elevada al cuadrado más, déjenme ver, yo acá podría distribuir la sumatoria, de hecho, ¿no? Entonces me quedaría más 2 veces la sumatoria de beta sub 0 estimada por e sub i estimada más 2 veces la sumatoria, 2 veces la sumatoria de beta sub 1 estimado por x sub i por e sub i estimada. Así me queda esa siguiente línea. ¿Me siguen? Sí, profe. Listo. La siguiente me quedaría sumatoria de y sub i menos y sub i media elevada al cuadrado es igual a la sumatoria de. Déjenme ver. Aquí yo podría sacar un factor común, que sería sumatoria de beta sub 1 estimado factor de x sub i menos x sub i media
Y esto me quedaría elevado al cuadrado más sumatoria del error sub i al cuadrado más. Déjenme hacer unos arreglos aquí. Si esto es una constante, entonces tendría que quedar como 2 por beta sub 0 estimado multiplicado por la sumatoria de i más, me quedaría 2 por beta sub 1 estimado por la sumatoria de x sub i por e sub i estimada. Me quedaría así. Porfa, coméntenme si todo va bien. Sí, profe. Ok. Yo podría hacer un último paso que sería sumatoria de y sub i menos media de y sub i elevado al cuadrado es igual a sumatoria de, déjenme ver. Pues es que aquí la sumatoria podría yo dejarla después. Resuelvo primero, a ver, voy a comer un paso. Esta beta sub 1 estimada quedaría elevada al cuadrado y quedaría. ¿Y por qué no la afecto por sumatoria? Porque es una constante. O sea, estoy aplicando el principio de que sumatoria de constante por variable es igual a constante por sumatoria de variable. Eso es lo que estoy aplicando aquí. Y entonces eso me deja que la sumatoria se aplique sobre la resta de xi menos xi barra elevada al cuadrado. Es decir, que me queda cuadrada el parámetro estimado por la sumatoria de x sub i menos media de x sub i elevado al cuadrado más la sumatoria de e sub i elevada al cuadrado más. Déjenme ver si aquí puedo hacer algo. No, aquí no puedo hacer nada. Me quedaría 2 por beta sub 0 estimada por la sumatoria de e sub i estimada más 2 veces por beta sub 1 estimada por la sumatoria de x sub i por e sub i estimada. Tal vez podría hacer un pequeño arreglito. Ujú. Sí, ya vi dónde puedo hacer un pequeño arreglito. Entonces, último paso, me quedaría sumatoria de y sub i menos y sub i estimada elevada al cuadrado es igual a beta sub 1 estimada al cuadrado por la sumatoria de xi menos media de xi elevado al cuadrado más la sumatoria de e sub i elevado al cuadrado más 2 veces beta sub 0 por la sumatoria de e sub i más 2 veces beta sub 1 por xi. No, colocémoslo aquí. Aquí es donde voy a hacer el arreglo. Por la sumatoria de e sub i multiplicado por xi. Simplemente cambié el orden de los términos para que se observe mejor. Suponiendo ahora, suponiendo que, Profe, en la sumatoria del error le faltó el cuadrado. aquí, el cuadrado, perfecto. Suponiendo que la sumatoria de e sub i estimada es igual a 0, estoy haciendo esta suposición,
Entonces tendríamos lo siguiente. Permítame, voy a robar esta última línea y la voy a pegar en la siguiente. Entonces aquí pasarían varias cosas. Primero, ¿qué se mantendría? Me quedaría sumatoria de y sub i menos y sub i media elevado al cuadrado sería igual a beta sub 1 estimada elevada al cuadrado por sumatoria de x sub i menos media de x sub i elevada al cuadrado más sumatoria de el error residual al cuadrado más. Al ser esto cero, si la sumatoria del error es cero, esto se vuelve cero, se anula. Y al ser esto cero, todo ese, toda esa expresión se vuelve cero, o sea que me quedaría aquí más 0, más 0. Por lo tanto, la expresión final me queda como la sumatoria de y sub i menos media de y sub i elevado al cuadrado sería igual a beta sub 1 al cuadrado por la sumatoria de xi menos xi media elevado al cuadrado más la sumatoria del error residual al cuadrado. Esta sería la expresión final. A esta expresión la vamos a conocer de ahora en adelante como la sumatoria total de cuadrados. Sumatoria total de cuadrados. Y la vamos a llamar la STC. Sumatoria total de cuadrados. A esta expresión que tengo aquí, esta otra sumatoria, la voy a llamar la sumatoria explicada de cuadrados. Y la voy a llamar la SEC. Y esta última expresión la voy a llamar la sumatoria de residuos al cuadrado. Y la voy a llamar la SRC. Por lo tanto, podríamos plantear que la STC sería igual prácticamente a la SEC más la SRC. Esto, por supuesto, implicaría que estamos haciendo un supuesto, ¿no? Y ese supuesto es que de alguna manera esa beta sub 1 estimada y elevada al cuadrado sería prácticamente una constante igual a 1, ¿no? Esa sería una suposición que estamos haciendo también allí. Para llegar a esa última expresión.
¿De acuerdo? ¿Me siguen? Sí, profe. Listo. Entonces, eh, vamos a asumir por ahora que eso podría llegar a ser cierto. Entonces, veamos qué implicaciones tendría eso. Entonces, vamos a plantear que la sumatoria total de cuadrados sería igual a la sumatoria explicada de cuadrados más la sumatoria de los residuos al cuadrado. ¿Qué sería la sumatoria total de cuadrados? Pues la sumatoria total de cuadrados sería esto que tenemos acá, ¿no? Esta expresión. Entonces, la voy a plantear aquí. Tal vez dejar un poco acá. Esto dejarlo así. Y ahora sí, desagrupo. Y estas llaves que me están haciendo estorbo se van. La sumatoria explicada de cuadrados matemáticamente sería esta expresión. Esto. Y aquí me voy a detener. Aquí me voy a detener un momentito. Les voy a pedir que intenten demostrar que esta expresión converja a la sumatoria de, coloquémosle, y sub i estimado menos y sub i media elevado al cuadrado. Y también les voy a pedir que esta expresión, que es la sumatoria de los errores residuales, les voy a colocar aquí, sumatoria de residuos al cuadrado, la expresen. Bueno, esa la voy a hacer yo. ¿Listo? Esta la hago yo. Esto sería la sumatoria de y sub i original menos y sub i estimada. Y esto me queda elevado al cuadrado. Entonces, la que sí tendrán que resolver sería esta. Esta sí la voy a dejar a ustedes. ¿Listo? ¿Cómo se llega de esa expresión a esa expresión? Pista. No los voy a dejar solos. Les voy a dar una pista. Para poder hacer eso, ustedes tendrían que partir de que y sub i va a ser igual a y sub i estimada más e sub i estimada. Es decir, que el dato de y sub i original, o si se quiere el poblacional, va a estar descompuesto en su parte estimada más el término de error.
eso los tiene que llevar a concluir que efectivamente la sumatoria total de cuadrados es igual a la sumatoria explicada de cuadrados más la sumatoria de residuos al cuadrado. Ahora bien, voy a partir de esta expresión. Voy a partir de esta expresión que tengo acá. Asumiendo que esta expresión es correcta, entonces yo podría decir, ¿qué sucede con esta expresión si divido todo, entre la sumatoria total de cuadrados? Si divido todo entre la sumatoria total de cuadrados, me quedaría sumatoria total de cuadrados sobre sumatoria total de cuadrados es igual a la sumatoria explicada de cuadrados sobre la sumatoria total de cuadrados más la sumatoria de los residuos al cuadrado sobre la sumatoria total de cuadrados. Como aquí estoy tomando la sumatoria total de cuadrados y la estoy dividiendo sobre la misma sumatoria total de cuadrados, eso me va a dar 1. Eso significa que 1 va a ser igual a la sumatoria explicada de cuadrados sobre la sumatoria total de cuadrados más la sumatoria de residuos al cuadrado sobre la sumatoria total de cuadrados. Así que si hiciera reemplazos, yo diría que 1 es igual la sumatoria explicada de cuadrados estaríamos diciendo que sería igual a esta sección. Venga, me la voy a robar, la voy a copiar. Eso sería la sumatoria explicada de cuadrados. O sea, esa sección, esta ecuación que ya habíamos planteado aquí. Y listo. Dividida entre la sumatoria total de cuadrados. Que sumatoria total de cuadrados la definimos acá. Es esta expresión. Me la voy a robar también. Entonces, me la voy a robar y la voy a pegar acá. Y esto entra a dividir aquí. Más me quedaría. ¿Qué es la sumatoria residual al cuadrado? La acabamos de definir también. Dijimos, la sumatoria residual al cuadrado es esto que tengo acá. Entonces, la voy a copiar, me la voy a robar también y la voy a plantear acá. Es esta expresión. Y la voy a dividir entre esta expresión que sería la sumatoria de y sub i menos media de y sub i elevada al cuadrado. Ahora, ustedes se preguntarán y me dirán, profe, ¿y todo ese enredo para llegar a qué? Todo ese enredo para llegar a esto. Voy a tomar esta última expresión. Porfa, ¿sí me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Porfa, póngame toda la atención del mundo. Póngame toda la atención del mundo, porfa. No se me vayan a perder. O sea, si me están siguiendo, aquí la única duda que deberían tener es la comprobación que les pide que hicieran, que es esta. Esa sería la única duda que deberían tener, pero esta duda se puede resolver, digamos, con una demostración sencilla. Ahora, esto que yo tengo aquí es lo que se conoce como el R2, es decir, el coeficiente de determinación, simple. O sea, que el coeficiente de determinación simple
sería básicamente, el R2 sería igual a la sumatoria, lo voy a plantear en términos todavía más sencillos, a la sumatoria explicada de cuadrados sobre la sumatoria total de cuadrados. Eso sería el R2. Pero resulta que yo tendría que 1 más el R2, perdón, tendría que 1 es igual al R2 más esta sección que tengo aquí, que sería la sumatoria de los residuos al cuadrado sobre la sumatoria, metémoslo todo en los mismos términos, sumatoria de residuos al cuadrado sobre la sumatoria total de cuadrados. Esta expresión. Por lo tanto, yo podría decir entonces que el R2 es igual a 1 menos la sumatoria de los residuos al cuadrado sobre la sumatoria total de cuadrados. Podría llegar a esta expresión. Ahora bien, ¿qué significado estadístico, qué significado matemático tiene el R2? Imaginemos que yo me quedo con esta expresión. Y vamos a suponer por un momento que la sumatoria de los residuos al cuadrado es 0. Es decir, que si tomo cada y, le quito la y estimada, elevo al cuadrado y sumo, y eso me llega a dar 0, significa, palabras más, palabras menos, que la sumatoria del error es igual a 0, y eso implicaría que la esperanza condicional del error dado x es igual a 0. Por lo tanto, el r cuadrado sería igual a 1. ¿Qué significado tendría que el R2 sea igual a 1? Pues el significado sería que las variaciones que se están dando en X, ojo, estas variaciones que se están dando en X estarían explicando, ojo, el 100% de las variaciones que se estarían dando en Y que estarían dadas por estas variaciones que tengo acá. Dicho de otra manera, si parto de esta expresión, partamos de esta expresión, voy a quedar con esta expresión, me gusta esta expresión. Si parto de esta expresión, y el error residual al cuadrado, como hemos dicho, desaparece, si ese error desaparece, se vuelve 0, o sea, no hay error residual al cuadrado. Estaremos diciendo que la sumatoria explicada de los cuadrados, ponderada por el beta, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos un beta cuadrado y ese es el que nos genera ruido, pero se supone que aquí lo que estamos concentrándonos es en la sumatoria explicada al cuadrado. Si esa sumatoria, bueno, pero de alguna manera, digamos, yo puedo encontrar algún artificio matemático para eliminar los cuadrados, ¿de acuerdo? O sea, si elimino el cuadrado aquí, puedo eliminar el cuadrado acá y puedo eliminar el cuadrado acá. Entonces, lo que tendría es que la variabilidad que se estaría dando en X, la variabilidad que se estaría dando en X, estaría explicando el 100% de la variabilidad que se estaría dando en Y.
Entonces alguien me puede decir, bueno, profe, pero más allá de la filosofía matemática, ¿hacia dónde quiere ir? Si el R2 fuese igual a 1, no solamente estaríamos diciendo, ¿cierto? Si el R2 fuese igual a 1, no solamente estaríamos diciendo que, ¿cuánto me da la raíz cuadrada de 1? Chicos, 1, profe. ¿cuánto me da, perdón? La raíz Uno, cuadrada de profe. 1 1, profe. 1. me da 1, ¿cierto? Entonces, no solamente estaría diciendo que el grado de asociación lineal entre las variables es perfecto. Ah, bueno, pero aquí hay una cosa. Depende, ¿no? Porque aquí me puede dar, podemos tener nosotros que en realidad la raíz cuadrada de 1 me puede dar más o menos 1, ¿cierto? Es decir, que aquí puedo tener más 1 o puedo tener r es igual a menos 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí, profe. Porque digamos, si yo tengo que r es igual a menos 1 y lo elevo al cuadrado, entonces r2 sería 1. Menos por menos más, ¿cierto? Yo sé que me sigue. Listo. Entonces, podría ser que haya una perfecta relación positiva. Perfecta relación positiva. O aquí podría haber una perfecta relación negativa. ¿Eso qué significaría? Vámonos a matrices. Eso significaría que si yo tengo y en función de x, ¿cierto? Ese vínculo, esa relación, la relación entre y x sería perfecta. O sea, o perfectamente positiva o perfectamente negativa. Pero el r cuadrado es diferente al r, porque ya hemos dicho que el r es el coeficiente de correlación. Entonces, si el coeficiente de correlación mide el grado de asociación lineal entre los vectores, la pregunta sería, ¿y qué entonces estaría haciendo el R2? Y lo que está haciendo el R2 es básicamente viendo cómo a partir de la sumatoria que se genera en X, se produce cómo a partir del cambio que se genera en las X, se produce una variación en Y. En última instancia, ¿cuánto, cierto, de la variabilidad que se genera en Y? Venga, lo voy a anotar para que no van a decir, no, que profe dice cosas, pero en el R2 estamos eh, estamos considerando cuánto de la variabilidad en Y, coloquémosle así, cuánto de la variabilidad en Y está siendo explicada por la variabilidad
en X. En últimas, mientras el coeficiente de correlación mide el grado de asociación entre las variables o los vectores, el R2 me dice en qué medida la variabilidad que se genera en Y está siendo explicada por la variabilidad que se genera en X. En la clase pasada yo les dije, una cosa es la correlación y otra cosa es la causalidad. Pues bien, con la correlación, yo simplemente puedo decir qué tan fuertemente relacionadas están dos o más variables. Pero con el coeficiente de determinación, ojo, se llama coeficiente de determinación porque estamos viendo en qué medida las variaciones que se generan en Y están siendo determinadas por las variaciones que se generan en X. Así las cosas, si el profe nos preguntase y nos dijese, ¿qué sucedería en este contexto? Particularmente en este contexto, aquí, en este contexto, en el que la sumatoria de los residuos al cuadrado se vuelve 0, si la sumatoria de los errores residuales se volviese 0, eso anularía toda esta expresión. Y por lo tanto el R2 sería igual a 1. Es decir, que en ese caso, nosotros tendríamos que el 100% de los cambios que se generan en Y estarían siendo explicados por los cambios que se generan en X. Ahora, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos errores. Y la existencia del error implicará que va a existir la sumatoria de los residuos al cuadrado. Y al existir la sumatoria de los residuos al cuadrado, la señalo nuevamente aquí, al existir esta sumatoria de los residuos al cuadrado, significa que nosotros vamos a explicar una porción del 100% de los cambios de Y generados por los cambios de X, pero no vamos a poder explicar el 100%. Dicho de otra manera, cuando yo estoy haciendo una investigación, a mí me pueden preguntar y me dicen, oiga, pero de esa investigación que usted está haciendo, de ese problema al que usted se está enfrentando, ¿qué porcentaje de ese problema usted está explicando? La respuesta es el porcentaje que yo obtenga en el R cuadrado. Entonces, el R cuadrado es una medida estadística que nos permite conocer, que nos permite medir cuánta de la variabilidad de Y está siendo explicada a partir de la variabilidad en X. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. ¿No hay ninguna duda sobre esta sesión? Profe, no me queda muy claro si el R2 explica causalidad. Es una medida que le ayuda a explicar la variabilidad de Y como consecuencia de la variabilidad en X. Entonces uno podría decir inicialmente que sí, que es una medida que me puede dar una idea de la causalidad. Pero el problema es si es una medida suficiente para determinar la causalidad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Alguien me podría decir, profe, yo voy a colocar dos vectores
y uno va a hacer, por ejemplo, el nivel de ingresos de el presidente Trump versus eh, el nivel de ingresos del señor de la tienda de acá de la esquina, del barrio. Y alguien podría decir, oiga, hay una muy buena correlación. Y alguien incluso podría decir, a ver, veamos en qué medida el nivel de ingresos de Trump depende del nivel de ingreso del vecino de la esquina. Pues si llegara yo a tener un R2 alto, sería muy inocente pensar que los ingresos del presidente Trump dependen de los ingresos del vecino de la esquina. A eso se le conocería como una eh, regresión espuria, es decir, una regresión que no tiene sentido, o sea, no tiene un sentido lógico, no tiene un sentido teórico, no tiene un sentido analítico, pero que estadísticamente dio un resultado de muy alta, no solamente relación, sino de muy alta, digamos, regresión. Y alguien podría decir, ah, no, entonces ya, como tengo el R2 alto, entonces los ingresos del presidente Trump están siendo explicados en un 90% por las variaciones de los ingresos del vecino. No, y eso no tendría sentido. Entonces, el R2 podría llegar a ser una métrica, un indicador que pudiésemos llegar a tener en cuenta para que con algo de teoría, algo de análisis, pudiésemos pensar que podría servirnos para medir no solamente la relación, sino eh, la dependencia que podría llegar a tener la variabilidad de Y en términos de la variabilidad de X. Pero la pregunta aquí ¿es suficiente el R2 para poder determinar la causalidad? Y lastimosamente la respuesta es no. O sea, el R2 puede contribuir, ¿cierto?, a pensar en la causalidad, pero el R2 es insuficiente para llegar a decir que hay causalidad. ¿De acuerdo? Es decir, necesitamos todavía más herramientas, más instrumentos para poder eh, eh, demostrar que existe causalidad entre los vectores o las variables. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, bueno. Yo quería dejar este espacio de aproximadamente una media hora, bueno, en realidad 25 minutos, porque quería preguntarles cómo les había ido con el taller y si tenían dudas eh, derivadas del taller. El día de hoy yo les voy a compartir un documento de Excel en el que yo les había prometido que iba a tener ahí como algunos cálculos matriciales para que lo recuerden. Ahí va a estar, de hecho, el proceso básico de modelación econométrica. Yo lo hice todo en Excel con unos datos para que ustedes revisen. Lo que hacen los software, digamos, yo lo hice en Excel y la idea es que yo les pase eso para que lo vayan revisando, pero eh, la idea es que ustedes eh, no dependan del Excel, sino que traten de recordar y aplicar las reglas del cálculo diferencial y sobre todo del cálculo matricial. Entonces, no sé si tienen dudas con el taller, para que me comenten, por favor. Por acá creo que tenía un estudiante que me escribió por el WhatsApp. Déjenme ver, hay un estudiante que me dice, buenos días, esto está disponible para una asesoría hoy en la tarde. Le escribo a un estudiante de econometría, es para resolver unas dudas del taller. ¿Tengo ese estudiante acá? ¿Quién me escribió? Me escribió a las 10:23. Es que yo le respondí, le dije, buen día, sí, hoy en la clase revisamos las dudas, también puede ser después de la clase, pero entonces, como pensé dejar un espacio, quería ver si tenían dudas. O bueno, si el estudiante no está acá, de pronto
otro estudiante que tenga dudas. También puede ser. Buenos días, profe. Yo tengo una duda en el punto décimo. Sí, coménteme. Si quiere, ¿me quiere compartir pantalla o...? Así estaría bien, pero o sea, no entiendo cómo se podría interpretar los parámetros en base a los logaritmos. Pues en el caso de que estamos ante una función logarítmica. Ok, vale. Bueno. Eh, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar lo siguiente. Hasta el momento nosotros hemos visto una estructura que es y sub i es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x sub i más un término de error, e sub i. ¿Listo? Vamos a suponer que y sub i es la demanda de un bien normal. Y vamos a suponer entonces que x sub i es el nivel de precios. Por lo tanto, nosotros podríamos plantear que, bueno, E sub i, en este caso sería un término de error. Si yo preguntase qué significado tendría el término de error en ese modelo, ¿alguien me podría explicar por qué estoy metiendo ese término de error? ¿Nadie? Podría ser Yo las, sí, cuénteme. podrían ser las variables omitidas en base a la demanda de un bien. Por ejemplo, Podrían ser diversos eventos estocásticos, podrían ser pues otras variables que afecten al precio, como la inflación, entre otros. pero los precios y la inflación no están, la inflación no es el crecimiento de los precios. Sí, O sea, ¿qué otros factores pueden afectar a la demanda que no sean los precios? Profe, por ejemplo, no sé, gustos personales de los consumidores. Sí, vale, claro, porque son idiosincráticos. ¿Qué otras variables? Por ejemplo, qué sé yo, el nivel de ingresos. ¿Qué otras variables pueden estar allí? ¿No? Pero eso es de micro, chicos. O sea, variables que me puedan afectar la demanda de un bien normal y que no sean el nivel de precios. Por aquí ya lo dijeron los gustos, las preferencias, la moda, el nivel de ingresos, el nivel educativo de las personas, la edad, el género. Bueno, allá hay muchos elementos. ¿Listo? ¿Qué haría beta sub 0? Beta sub 0 sería un parámetro de la demanda que se generaría independientemente del nivel de precios. Es decir, si el nivel de precios se vuelve cero, 0 multiplicaría al parámetro beta 1 y por lo tanto y sub i terminaría siendo básicamente beta sub 0. Es decir, la demanda autónoma sería aquella demanda que resulta en este caso independiente del nivel
de precios. No confundirla con la demanda autónoma de macro, ¿no? Que, digamos, tiene elementos como el consumo autónomo, la inversión autónoma. Esa es la versión macroeconómica. ¿Qué es beta 1 en este modelo? Desde el cálculo diferencial sería la variabilidad que se genera en Y sub I debido a la variabilidad que se genera en X sub I, ¿cierto? ¿Y a esto cómo le llaman ustedes? Bueno, esto es un coeficiente que captura el impacto que eh, un cambio en los precios genera sobre los niveles de demanda. Ahora bien, como la pregunta estaba enfocada hacia el modelo logarítmico, para comenzar diremos que el modelo logarítmico es prácticamente el modelo lineal, simplemente que con transformación en variables. Entonces, en lugar de hablar de la demanda, hablo del logaritmo de la demanda. Y voy a plantear, inicialmente voy a plantearlo así, que eso es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por el logaritmo natural de x sub i, esto sería sub i también, más el término de error. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué sería beta sub 1? ¿Qué es beta sub 1 en ese caso? Pues sería el cambio que se genera en el logaritmo de y sub i dado un cambio que se genera en el logaritmo de x sub i. Esto, para los economistas, tiene un significado porque esto se equivale a la variación porcentual en Y, la variación porcentual en Y, dada una variación porcentual en X. Y es básicamente por el hecho de que la introducción del logaritmo se asume sobre las series originales, se asume como una tasa de crecimiento. Entonces, en realidad, a mí lo que me estaría interesando es explicar cuál es la dinámica que experimenta la demanda. Y cuando me refiero a la palabra dinámica, me refiero a en cuanto la demanda estaría cambiando o creciendo, dado un cambio, una variación, que en este caso sería porcentual, sobre los precios. En última instancia, estaría diciendo en qué medida porcentual cambian las cantidades demandadas dada una variación unitaria en el precio. Y eso es lo que ustedes conocen como la elasticidad precio de la demanda. Entonces, para quien me preguntaba, básicamente la introducción de los logaritmos en el modelo de regresión lineal, dado, por ejemplo, que Y es la demanda y dado que X es el nivel de precios, me permite la obtención a través del parámetro beta 1, que en este caso sería la pendiente, encontrar para varias observaciones, no solamente 2 o 3, sino para varias observaciones, la elasticidad precio de la demanda. Pues que es un concepto que ustedes ya vieron en Introducción a la Economía, Fundamentos de Economía. ¿Sí?
¿Me siguen? Mm, sí, profesor. Vale. Ahora, pueden haber variantes, ¿no? Pueden haber variantes. Por ejemplo, me pueden aparecer cosas, eh, pueden aparecer varias cosas, pero, por ejemplo, dentro de las variantes podrían aplicar, además del modelo logarítmico, ese modelo que acabamos de ver, se le llama modelo log-log. ¿Por qué? Porque tiene un logaritmo, bueno, en realidad no es logaritmo base 10, sino logaritmo natural. Logaritmo natural en y, en función de beta sub 0 más beta sub 1, logaritmo natural en x. Esto es x sub i, x sub i. Esto sería el modelo log-log, pero también puede aparecer el modelo log-lin. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de ese modelo. Podemos tener logaritmo de y sub i igual a beta 0 más beta 1 multiplicado por t, en donde t es el tiempo. Y en donde, por ejemplo, y sub i, supongamos, si y sub i es el PIB o la producción, lo que estaríamos es teniendo un modelo que explica cómo cambia la tasa de crecimiento del producto en función del tiempo. Para eso se puede utilizar un modelo log-lin. Y también podría haber un modelo denominado el modelo lin-log, que, por ejemplo, sería un modelo en donde tendríamos a y sub i explicada por el logaritmo natural de xi. Entonces, en estos casos, por ejemplo, beta 1 no reflejaría una elasticidad propiamente dicha, ¿cierto? Por ejemplo, si esto es 1, si esto es 2 y esto es 3, para el primer caso, en 1, beta 1 sería el cambio de la variación porcentual en y debida a un cambio en la variación porcentual en x. Y esto es lo que llamamos nosotros elasticidad. ¿Cierto? 2. En el modelo 2, lo que se nos está presentando es que beta 1 es efectivamente el cambio en la variación porcentual de y, pero dado un cambio en t, por ejemplo. Es decir, que en este caso, t mantiene su unidad sin cambios, o sea, t se mueve en su unidad de tiempo, que pueden ser, qué sé yo, puede ser meses, pueden ser trimestres, pueden ser años, ¿cierto? Pero el cambio en y sí se da de manera porcentual. Entonces, a esto se le conoce como una semi-elasticidad. Y en 3, nosotros tendríamos el cambio que se genera en y debido a un cambio que se genera en el logaritmo de x, y. En este caso, lo que estaríamos viendo es que hay un cambio porcentual que se genera en x y que produce una respuesta en las unidades originales de y sub i. A eso también se le conoce con el nombre de una semi-elasticidad. ¿Listo? O sea que solamente, pues, hablando del modelo logarítmico, pueden haber varias expresiones, pero eso es como lo más común que uno se puede encontrar. ¿Y por qué es útil? Porque permite el cálculo de elasticidades o de semielasticidades. Sobre todo en el caso de los economistas, pues los economistas requieren medir mucho cómo, por ejemplo, un cambio porcentual en los precios produce una variación porcentual en la demanda. Y eso es lo que se define como la elasticidad precio de la demanda. Entonces puede ser muy atractivo para un economista utilizar un modelo log-log, por ejemplo. ¿Más preguntas, chicos? Claro, esto que explican. Sí, profe. Vale.
Bueno, ¿para cuándo nos queda nuestro parcial, chicos? ¿Nos quedó para el lunes 16? Sí, profesor. Listo. ¿Les parece, para que lo piensen, se hagan una encuestica, si lo hacemos de hoy en 8, el jueves de hoy en 8, y les doy el lunes 16 para más inquietudes? ¿Les parece? Sí, profe, estaría bien. Lo consultan por el grupo, hacen una encuestica y me dicen si se pusieron de acuerdo. ¿Listo? Porque si no, lo tendríamos planteado para el lunes. Pues yo no tengo problema para hacerlo el día lunes, pero no sé, esperaba más preguntas y de pronto, como la sesión hoy fue virtual, de pronto las personas requieran un poco más de tiempo. Entonces, si quieren, podríamos pensar en moverlo al jueves, pero si ustedes me confirman. Entonces, porfa, hagan una encuestica, de acuerdo y me comentan si lo movemos hasta el jueves. Si no, lo hacemos el lunes, no hay lío. ¿Listo? ¿Sí, chicos? Vale, profe. Bueno, profe, gracias. Ok. Más tardecito ya les comparto la grabación para que la puedan ver. Bueno, no siendo más, muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Pues, luego. ustedes, hasta luego.